al final de nuestra serie Fundamentando Nuestra Familia. Hoy es la última predicación de esta serie de la familia. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Dios nos ha hablado mucho. Hoy quiero compartir este tema, cercando tu familia. Así le he titulado al tema, cercando tu familia. Y todo lo que estamos escuchando, ¿verdad? Sabemos que es un cerco. Sabemos para qué sirve un cerco, ¿verdad? Para prevenir intrusos a la propiedad. Un cerco es una construcción a modo de pared que rodea un terreno, impidiendo el acceso. Bueno, la familia es un tesoro maravilloso. Padre, hijo, ¿verdad? Esposo, esposa. Y nosotros sabemos que hay intrusos, que hay enemigos. El domingo pasado el Señor nos hablaba de ciertos enemigos que quieren entrar a destruir la familia. Por eso hoy, ¿verdad? Oramos por este matrimonio, porque no es fácil mantenerse en pie. Pero hoy el Señor nos va a hablar acerca de cercando nuestra familia, ¿verdad? Cuando veíamos un cerco allá en nuestras tierras que había sido roto, sabíamos que por ahí podía entrar algún animal y comerse la cosecha. Pues hoy Dios nos va a hablar de ciertas cosas. Sabemos que Dios nos ha dado su palabra. Levanten su Biblia, los que tienen su Biblia. Estamos haciendo una campaña para que todos traigan su Biblia en papel, ¿verdad? La del teléfono pues en ocasiones puede servir, pero en el templo es mejor familiarizarse con su Biblia. Bueno, el Señor nos dice en su palabra qué es lo que a Él le agrada. Él quiere que aprendamos de Él, quiere que le conozcamos, que vivamos de acuerdo a su voluntad para nosotros y evitemos a toda costa hacer lo malo ante sus ojos. ¿Sabe que una de las palabras más tristes en el Antiguo Testamento, refiriéndose el Señor a su pueblo, es: y volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor? Déjeme decirle que nuestras acciones están desnudas delante de Dios. Lo bueno que hacemos en secreto, Dios lo ve. Y lo malo que hacemos en secreto, Dios lo ve. El libro de Proverbios, quiero que vayan buscando por ahí, Proverbios 6. El libro de Proverbios nos enseña muchas veces lo que debemos hacer para agradar a Dios. El libro de Proverbios es el manual de conducta para los hijos de Dios. Si usted no sabe cómo guiar a un hijo, cómo ser buen padre o buena madre, o buen ciudadano o buen cristiano, vaya al libro de Proverbios y ahí usted aprenderá sabiduría. Debemos hacer cosas, hermanos. Dios prohíbe cosas. Lo que Dios definitivamente abomina lo encontramos en estos pasajes. Yo quiero, antes de leer estos pasajes, hermanos, decirles que para proteger nuestra vida personal, en primer lugar, como personas, como familia y como la congregación, debemos cercar bien, no dejar entrar enemigos destructores en el núcleo familiar. Hay 7 tipos de pecados, 7 tipos de acciones y hasta 7 tipos de personas que Dios abomina. Esa palabra es un poco fuerte, pero vayamos a Proverbios 6, del 16 al 19, y vamos a leer en este pasaje las cosas que no debemos dejar entrar en nuestra familia y en nuestra vida. Por eso hoy hemos decidido poner un cerco para que estas cosas no entren. Dice la palabra del Señor, Proverbios 6, si gustan pueden ponerse en pie en reverencia a su palabra. Proverbios 6, 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa,
las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. En estos pasajes nosotros vemos algo muy tremendo. Vemos una palabra, hermanos, tan terrible, que es la palabra aborrecer. Aquí Dios ha enumerado las cosas que Él aborrece. Es una palabra fuerte. Aborrecer, hermanos, significa detestar, odiar, despreciar, tener aversión, encontrar profundamente desagradable. Como cuando una persona ve algo y dice, ugh. Esas cosas Dios las aborrece. Es una emoción, hermanos, el aborrecimiento es una emoción tan fuerte, pero tan fuerte, que algunas veces produce hasta cambios psicológicos en el hombre. De pensar de algo o alguien hacia el cual uno siente desprecio, en este caso algo, el estómago a veces se revuelve, decimos nosotros, ¿verdad? Cuando yo veo tal cosa, me da no sé qué. Bueno, considerando esto, hermanos, no es una sorpresa que este sentimiento de desprecio, de aborrecimiento, sea pensado en algo que es realmente malo. Y el Señor acaba de darnos una lista de cosas que Él detesta y aborrece. Mire, considere el aborrecer también como un atributo de Dios. A veces nosotros decimos, no, Dios es bueno, y hablamos de sus atributos, pero también el aborrecer, o sea, Dios detesta el pecado. Dios aborrece, ¿verdad?, todo aquello que va en contra de su voluntad. El Señor lo aborrece. A veces podemos pensar y decimos, ¿por qué Dios es tan así? Bueno, porque Dios es santo, Dios es separado. Los sentimientos de Dios de aborrecer son expresados, hermanos, hacia las cosas malas, hacia las cosas que los hombres hacen y a veces hacemos. Mire, Salomón escribió en Proverbios aquí las cosas que Dios aborrece. Quiero que vaya otra vez para volver a leer ese mismo pasaje, para que podamos tener en mente las cosas que Dios aborrece, y vamos a hablar un poquito de cada una. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Qué tremendo eso, ¿verdad? Nuestro objetivo en esta mañana debe ser, hermanos, pensar como Dios piensa. Amén. Sentir como Dios siente. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios tienen la mente de Cristo. Y nosotros debemos de pensar y debemos de sentir como Dios piensa, como Dios siente. Mire, las cosas que Dios ama, nosotros debemos amarlas. Amén. Amén. Y las cosas que Dios aborrece, ¿qué tenemos que hacer? Aborrecerlas. Proverbios 8 al 17 dice: yo amo a los que me aman. Es algo bien interesante esto. Y me hallan los que temprano me buscan. A veces, hermanos, decimos bien fácilmente, yo amo a Dios. Y si nosotros hiciéramos esa pregunta hoy, y a los que nos ven también por el internet, pueden decir amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén, ¿verdad? Pero hay otra pregunta que es un poco más personal y más difícil.
cuánto amas a Dios. El Señor Jesucristo dice: los que me aman guardan mi palabra. ¿Verdad? Amar a Dios es amar lo que Dios ama. Amar a Dios es detestar lo que Dios detesta. Y aquí, hermanos, este mensaje es tremendo, pero Dios nos va a ayudar, porque si nosotros evitamos dejar estos intrusos a nuestra vida, estos siete pecados, déjeme decirle, hermanos, que vamos a poder vivir lo que el Señor ha denominado una vida abundante. Amén. Bueno, vamos a dar una mirada más de cerca a este pasaje, viendo cada uno de sus puntos. Dice: Dios aborrece los ojos altivos. Dios aborrece los ojos altivos. ¿Qué es la altivez, mis queridos hermanos? ¿Qué es la altivez? Altivez es un sinónimo de orgullo. ¿Ha conocido usted a personas orgullosas? Tremendo, ¿verdad? Y esto lleva consigo la idea de ser vano. Desde ya le digo, una persona orgullosa es una persona vana, es una persona envanecida, es una persona que su fundamento llega a ser una persona arrogante. Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede llevar que una persona sea vana y arrogante y altivo? Muchas cosas, quizá. La educación, a veces puede ser algunos bienes materiales, comparando riquezas con el que no tiene. A lo mejor por ahí puede venir la altivez. Y el Señor dice que Dios aborrece los ojos altivos. Aquella persona que ve de hombros hacia abajo a las demás personas. La altivez. El altivo, mis queridos hermanos, tiene una autoestima excesiva. Se ama demasiado, cree que él es el centro del universo. ¿Y sabe qué? Muchas veces podemos ser altivos en nuestro trabajo, en nuestra familia o en la iglesia. Incluso podemos ser personas altivas. Eso, déjeme decirle, mis queridos hermanos, Dios, ¿qué hace Dios con eso? Dios lo aborrece. Dice la palabra de Dios que Él aborrece los ojos altivos. Amén. Mire, hay altivez, y vamos a hablar después de lo contrario de lo altivo. Hay altivez en la vida natural de las personas, pero también hay altivez en la vida espiritual de las personas. Hay un orgullo espiritual que el Señor dice que Él detesta esas cosas. Dice la palabra del Señor que el que quiera ser más grande en su pueblo, en su reino, debe de ser el primero. Aquel que quiera ser el grande entre vosotros debe de ser vuestro servidor. Mire, cuando usted llega a la iglesia, ¿cuál es su actitud? ¿Llega con la actitud de que le sirvan o llega con la actitud de ver en qué puedo servir? De eso se trata a veces la altivez espiritual, el creer que yo soy más que alguien, que soy más que otra persona. Mire, Jesús, el Señor Jesús, condenó este pecado enérgicamente. Yo no sé si usted ha podido encontrar personas que espiritualmente son altivos. Y son personas que dicen: no, ¿a qué iglesia tú vas? No, yo voy a la mega iglesia. ¿Y tú? No, yo a una iglesia pequeñita que ni sé ni cómo se llama. Y dice: mira, no, yo voy. Y empiezan a hablar cosas o empiezan a creerse que porque están en uno o en otro lugar, creen que son personas que tienen una mayor posición espiritual. Mire, ¿qué dice Jesús de este pecado? Jesús, quiero que vaya a Lucas 18. Jesús, mis queridos hermanos, condenó este pecado enérgicamente cuando Él estuvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra. El pecado de la altivez, ojos altivos. Lucas 18, 9 al 14. Dice la palabra del Señor:
Y ponga mucha atención, hermanos, a cada palabra que Dios nos habla en esta mañana. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿En quién confiaban ellos? En sí mismos como justos. Son aquellas personas, hermanos, que van a la iglesia y que dicen, ¿cuántas veces ayunaste tú? No he ayunado. Pues yo ayuné 3 veces. O sea, confían en sí mismos como justos. Dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Cuando el Señor vio esta altivez, este orgullo espiritual en los sacerdotes, en los religiosos de su tiempo, el Señor les refirió esta parábola. Y está en el 10. Vamos en Lucas 18, versículo 10. Mire la parábola que les dijo el Señor. 2 hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo era un conocedor total de la ley, un hombre que era encargado de revisar las enseñanzas que se andaban dando alrededor, que estuvieran acorde a la ley. Y el otro era publicano, prácticamente un ladrón, ¿verdad? Un recaudador de impuestos que alzaba la suma, ¿verdad? Y así se convertía en un ladrón. Ahora, estas 2 personas fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Mire, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién hablaba el fariseo? Ojo lo que está leyendo. ¿Con quién hablaba el fariseo? Oraba consigo mismo. No hablaba con Dios. El fariseo hablaba consigo mismo de esta manera y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y me imagino que el ojo altivo de ese fariseo miraba así de reojo, ¿verdad? No soy como los otros hombres ladrones, porque el publicano era un ladrón, ¿verdad? No soy como esos ladrones. Y hombres, porque doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Pero ya no aguantó su altivez espiritual y dijo, ni aún como este publicano soy yo. Y dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que tengo. Mas el publicano, hermanos, estando en pie, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el último, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis queridos hermanos, Dios aborrece los ojos altivos. Y cuando habla de ojos, no está hablando, ¿verdad?, que si se los pinta o no. Está hablando de la actitud de las personas. Personas que ven a otros por debajo. Eso no es, hermanos, madurez espiritual. Eso no es niveles de espiritualidad. En la iglesia de Cristo no hay rangos. Amén. En la iglesia de Cristo existe una sola cabeza y se llama Jesucristo. De ahí para abajo todos somos miembros. La diferencia en esto es que la función de cada miembro es distinto. Yo siempre digo, yo no soy más que el que abre la puerta en esta congregación. Mi función es distinta a la de él. Y si me toca hacerlo, lo hago. De hecho, lo hemos hecho. Pero no es un tema jerárquico. No existe eso. El Señor Jesucristo lo dejó bien claro, ¿verdad? El que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. La altivez, hermanos, de los religiosos incitó a Jesús. Mire, que la gente del mundo sea altiva, pues sabemos que ellos viven en tinieblas. Pero que haya altivez en la casa de Dios, eso sí no puede ser. Dice la palabra de Dios, los ojos altivos yo los aborrezco. La actitud orgullosa en la iglesia, Dios no la puede resistir. Mire, incitó Jesús a enseñar esta parábola, este movimiento
de altivez religioso, lo incitó al Señor a enseñar esta parábola, mostrando que tal orgullo sería puesto por el suelo, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Un día, un muchacho estudioso del seminario le dan la oportunidad para que tenga su primer mensaje, ¿verdad? Y él dijo: pues me he comido tantos libros y tantas enciclopedias, conozco el griego y el hebreo, y ahora van a ver estos, qué mensajazo les voy a dar. Y ya tenía todo preparado, ¿verdad? Cuando iba subiendo las escaleras, no, parece que la vista se cayó y se le cayeron todos los papeles, y cuando se puso enfrente no supo qué decir. ¿Sabe lo que hizo ese muchacho? Agarró sus papeles avergonzadamente, dijo: perdónenme, no puedo, y se bajó. Un anciano le dijo: si hubieras bajado como subiste, ¿verdad? Si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Si hubieras subido humildemente, Dios te hubiera exaltado. Y así mismo es, mis queridos hermanos, Dios exalta a los humildes de corazón. Dios, mis queridos hermanos, quiere que tengamos una actitud diferente. En Mateo 5:3, en las bienaventuranzas, el Señor dijo bien claro, Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en el espíritu o de espíritu? Mire, un pobre de espíritu es aquella persona que depende de Dios para todo. Un pobre en el espíritu es aquella persona que está diciendo: Señor, si tú quieres, lo vamos a hacer. Un pobre de espíritu es un necesitado siempre de Dios. Hoy se nos está enseñando por ahí la arrogancia espiritual. Incluso hay una enseñanza malévola que enseña a la gente a arrebatarle a Dios sus bendiciones. A Dios se le pide y se espera de acuerdo a su voluntad. Amén. Que usted tenga algo en su mano y llega a su hijo y se lo arrebata, ¿usted va a estar contento? Esa es una mala educación espiritual. Nosotros debemos de pedirle a nuestro Padre Celestial con humildad y bajo su voluntad. Si Dios quiere, ¿verdad?, haremos esto y aquello. Mire, dice la palabra del Señor que Él mirará al pobre y al humilde de espíritu. Salmo 66:2. Al pobre y humilde de espíritu, el Señor lo mirará. Aquella persona que siempre depende de Dios. Hermanos, ¿cómo está viviendo usted? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su temperamento? ¿Es una persona humilde o es una persona altiva? ¿Es una persona que mira de hombros hacia abajo a los demás? ¿O es una persona que dice: todos somos iguales? ¿Sabe qué, mi querido hermano? Si usted es una persona humilde, usted siempre estará orando por su compañero, por su amigo, por su hermano. Porque usted dice: las mismas tentaciones o el mismo problema o las mismas circunstancias mi hermano puede estar también atravesando. Ese es una acción de un corazón humilde. Vamos a hablar del segundo punto de lo que Dios aborrece. Dios aborrece la lengua mentirosa. Y qué interesante, ¿verdad? Esa imagen que está ahí. La lengua mentirosa, Dios la aborrece. Hermanos, y este pecado es un pecado en el cual nosotros debemos de ver muy, pero muy detenidamente en nuestra vida. Usted sabe que la mentira es una de las tentaciones más grandes del ser humano. Y en el libro de Apocalipsis dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces usted puede decir: bueno, entonces nadie va a entrar porque todos hemos mentido alguna vez. Bueno, acuérdese que la palabra de Dios habla de los que practican el pecado. Aquellos que usan la mentira como una herramienta para salirse con la suya. Aquellos que usan la mentira incluso para ser prosperados según ellos. Porque mintieron, hicieron un negocio
hicieron fraude por medio de la mentira. Mire, la mentira es una expresión contraria a la verdad. Esto no tiene ninguna ciencia. Mientras que se encuentra para evitar un disgusto a una persona. A veces uno dice, déjame, ¿cómo se lo digo? ¿Verdad? Déjame decir una mentira para poder salir de este problema. Bueno, déjeme decirle, hermanos, que la mentira es algo que Dios aborrece. Y ya hablamos al principio qué significa aborrecer. Aborrecer significa detestar. Aborrecer significa dar asco. Es como cuando a usted algo le da asco, es horrible. Bueno, para Dios la mentira es algo que Él aborrece. ¿Sabe por qué, verdad? Porque la mentira es un atributo del diablo. ¿Qué es un atributo? Bueno, un atributo es una cualidad o una característica propia de una persona o de una cosa. Especialmente, hermanos, algo que es parte esencial de la naturaleza. Ese es un atributo. Bueno, pues dice la Biblia que el diablo, por naturaleza, es mentiroso. Jesús confrontó a los religiosos de su tiempo. Mire, hermanos, a veces piensa uno que la palabra de Dios es dura, pero Jesús, hermanos, en esta ocasión les habló tan fuerte a los religiosos que nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿tenía amor Jesús? Jesús no tenía amor, Él es amor. Pero cuando se trata de confrontar lo que a Dios detesta, Jesús fue enérgico. Quiero que vayan ahí a Juan 8:44. Juan 8:44. Mire qué interesante, hermanos. Y aprovecho para decir que el Señor Jesucristo tuvo más problemas con los de adentro, con los religiosos, que los de afuera. Con los de afuera Él hacía milagros, compartía con ellos, pero con los religiosos, hermanos, ahí tenía Él tanta dificultad. Juan 8:44 dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Interesante, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pues déjeme decirle, hermano, que cuando usted cae en la mentira, usted le está haciendo honor al padre de la mentira. ¿Cómo está su vida en cuanto a ese punto, hermano? ¿Ha mejorado? Dios no perdona. No perdona cuando alguien, y eso, mire, hermanos, incluso este país, si algo este país detesta, es que usted le mienta. Imagínense este sistema que es de hombres. Imagínense Dios, hermanos. Dios detesta la lengua mentirosa. Diga la verdad, Dios lo va a fortalecer. No importa si esa verdad a veces se torne en alguna situación incómoda para nosotros. Porque decir la verdad, hermanos, a veces es incómodo. Por eso que la tentación de mentir es tan latente y está en cada momento de nuestra vida. Pero el Señor nos dice: yo detesto la lengua mentirosa. Por eso que al principio del servicio hablábamos que guardes tu lengua de proferir palabra. Es mejor que no prometas, ¿verdad? Y no que prometas y no cumplas. Cuidado con eso, hermanos, porque Dios detesta la mentira. Y para Dios no hay excusa, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Usted sabe que la excusa es una mentira, ¿verdad? Está buscando cómo solucionar ese problema. Mire, desde la caída de la creación, este es uno de los pecados que ha golpeado a todos los hombres. Y parece mentira, hermanos, y parece que en las iglesias se condenan los pecados más
aberrantes, como el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, y enfáticamente se está poniendo énfasis en eso. Y es cierto, son pecados terribles, con consecuencias desastrosas. Nosotros ya lo hemos visto en esta serie. Pero la mentira, hermanos, a veces los mismos pastores tienen que mentir. Eso es tremendo. Sin embargo, nos olvidamos que Dios detesta la lengua mentirosa. Dios aborrece la mentira, no importa quién sea el mentiroso. Cuando usted dice algo que no está en la palabra de Dios, eso es mentira. Cuando usted da un número equivocado solo para aparentar o para ayudarle a Dios, eso es mentira. Yo recuerdo una de las iglesias que estuve, que nos ponían a contar a las personas, y habían 2 servicios, y algunos se quedaban en el mismo, a los 2 servicios. Y yo decía, pero no vamos a contar a esta persona 2 veces. Y el pastor decía, ¿cómo no? Porque yo quiero dar un reporte para que se vea que hay bastante gente. Sí, pero eso es mentira. Eso Dios no lo bendice. A veces creemos que le podemos ayudar a Dios usando herramientas del enemigo. No es así, mis queridos hermanos. Dios honra la verdad. Sea veraz, sea usted recto en la verdad, no importa, y deje que Dios se glorifique en su vida. Yo siempre le digo, esta semana tendrá oportunidad de practicar esto que Dios nos está hablando hoy. Los labios mentirosos, dice la palabra de Dios, Proverbios 12:22, son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Quiere contentar usted a Dios? ¿Quiere tener alegre a Dios? Usted sea veraz, hable la verdad, diga no puedo, y si se compromete, cumpla. Dios, hermano, quiere que nos despojemos del viejo hombre. Y como vuelvo y se lo repito, no le diga a Dios, quítame este pecado. Dios no se lo va a quitar a usted. Usted tiene que entregarlo. La Biblia dice que debemos de despojarnos del viejo hombre. Colosenses 3:9-10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Antes sí, ¿verdad? Mentíamos y nos jactábamos de las mentiras. Yo tenía ese pecado, pero yo era el número 1 de las mentiras. Y me gustaba cuando mi mamá decía, vieran qué mentiroso es. Y yo decía, hermano, y era tan experto para mentir que no se me olvidaba, contaba el mismo detalle con los mismos puntos y las mismas comas. Pero tarde o temprano me caía, ¿verdad? Me confiaba. Hermanos, y eso Dios ha ido trabajando en mi vida, y hoy trato de mentir menos. ¿Cómo está su vida? Del 1 al 10, ¿cómo está usted? Espero que vaya bajando, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que estamos en el proceso de la santificación. Somos salvos en un instante, pero somos santificados gradualmente. Hasta que por fin, dice la palabra de Dios, seremos redimidos de este cuerpo y Cristo vendrá por su pueblo y seremos transformados. Pero mientras tanto, mis queridos hermanos, tenemos que seguir luchando con todas estas cosas, con los ojos altivos. Hay un hermano aquí, y me voy a tomar la libertad para decirlo, porque es muy importante lo que me dijo. Me dice, pastor, yo estoy orando por usted. Yo dije, qué bueno, no muchos me dicen eso. Y pues él me dijo el motivo. ¿Sabe por qué oro por usted? Para que a usted no se le suba. Y dije, wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque a veces, hermanos, creemos que y se nos puede subir y podemos creernos que somos más que los demás. Y yo he oído algunas personas que dicen, es que aquí no cualquiera se puede parar. Están haciendo una división. O sea, yo sí voy contigo, pero yo voy en el highway y tú vas en el 84, ¿verdad? Pero yo sí voy alto porque yo soy el siervo de Dios. Hermano, no es así. No es así. Las responsabilidades que Dios nos da son distintas, pero a nadie se nos puede subir. No podemos tener un concepto más alto, dice la palabra de Dios, que lo que debemos tener. Tampoco debemos tener un concepto más bajo y decir, no, pues yo soy, ¿verdad? A mí nadie me quiere. No, eso también es pecado. Usted tiene que ser lo que Dios dice que usted es. Amén. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de Dios si hemos creído en Jesucristo. ¿Usted ha creído en Jesucristo?
pues usted es un hijo de Dios. Usted no es lo que le dicen los de afuera, usted es lo que dice el Señor. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ve? Vamos renovándonos. No se siéntase aludido, pero no diga que no se puede. Dios dice, yo sé que nos vamos renovando. ¿Qué es una renovación? Es algo que va, cuando algo se necesita renovar, es porque se ha deteriorado y hay que irlo poniendo a su estado original. Eso significa renovar. Y esa es la vida nuestra como cristianos. Alguien dijo por ahí, no me deseches, Dios no ha terminado conmigo. A veces somos también muy crueles, ¿verdad? Y decimos, no, y dice que es cristiano, mira. Usted sabe, hermanos, que en la iglesia es un hospital de gente enferma del alma. Usted nunca va a ver en el hospital un enfermo riéndose del otro. Ah, mira, está enfermo. No, ahí hay un sentimiento de decir, mejórate pronto, ¿verdad? Y cuando sale el enfermo con su globo, get well, dice el otro, qué bueno que ya te vas, espero irme pronto yo también. ¿Y por qué en la iglesia, hermanos, hacemos eso? Y a veces nos disparamos entre nosotros. Si alguien tiene problema con el otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, dice la palabra, debemos perdonarnos. Si alguien le mintió a usted, no lo tire a la basura, decir, bueno, y es cristiano, no, perdónelo. Y dígale, no lo vuelvas a hacer, me has mentido. No debemos mentir entre cristianos. Interesante, ¿verdad? Vestidos y vayamos renovándonos. El punto número 3 son las manos derramadores de sangre inocente, son lo que Dios aborrece. ¿Qué es eso, mis queridos hermanos? La palabra clave aquí, o la frase clave, es inocente. ¿Cómo sufre el inocente en estos tiempos, mis queridos hermanos? ¿Cómo vemos que el hombre, ¿verdad? Por su posición, ya sea social o ya sea económica, cómo destruye al inocente, al indefenso. Y sabe que Dios, mis queridos hermanos, tiene cuidado de todas estas cosas. A veces, hermanos, en el núcleo de la familia, los que más sufren son los más inocentes, los niños. Pero el Señor tiene cuidado de eso, las manos derramadoras de sangre inocente. A veces creemos que este versículo simplemente se refiere al asesinato, pero no, va mucho más allá que eso. Dios había establecido a la nación de Israel sobre el fundamento de la justicia y el juicio. ¿Es justo usted? Y yo siempre hago este chiste, ¿no? Cuando a usted le dan un guineo, un plátano, y tiene que compartirlo con alguien, y tiene que partirlo por la mitad, ¿qué mitad le da al otro? ¿La más pequeña o la más grandecita? Siempre vemos, ¿verdad? Para ti. Y ¿sabe qué, hermano? Eso es parte de ser injusto. Si usted le va a dar, usted tiene que, incluso no vaya a andar un metrito ahí o una cinta para medirla, pero usted tiene que darle al otro, si es posible, la más grande. Ahora, dice la palabra de Dios que Dios está sentado en su trono. ¿Y sabe cómo se llama el trono de Dios? Justicia. Dios es justo. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. O sea, Dios es un Dios justo. Y Dios también es alguien que hace juicio. Hermano, yo no sé si usted ha sido defraudado. No sé si usted ha sido lastimado por alguien que cree que por ahí se puede andar carcajeando, que ha abusado de usted. Déjeme decirle, no se vengue usted. Entréguele al Señor su causa. Y tampoco ore para que Dios destruya a esa persona, porque eso es mala intención. Pero la palabra de Dios dice que Dios hace justicia. Y Dios dice que no tendrá por inocente al culpable. ¿Sabe cuál es la única manera de escapar de ese juicio? Arrepintiéndonos y viniendo al Señor Jesucristo. Si tus pecados fueran negros, dice, vendrán a ser blancos por medio del arrepentimiento en Cristo Jesús. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fue dada, hermano, la provisión para el pueblo en las leyes de Dios, que el culpable
fuera castigado. Y nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, hermanos, cómo Dios hacía valer su ley, porque era el tiempo de la ley. Y toda aquella persona que hacía algo injusto, usted dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? No sé si ustedes se acuerdan cuando el Señor dijo que el arca del pacto debería de andar en varitas. Pues fue llevada por los filisteos y David fue a rescatarla. Pero a David se le olvidó ir a ver qué decía la ley, cómo debía de cargarse el arca. Y como los filisteos se la llevaron en una carreta, él también se la trajo en una carreta. Y dice que en uno de sus movimientos, dice que Usa, un siervo de él, quiso detener el arca porque los bueyes tropezaron. ¿Y sabe qué pasó, verdad? Cuando Usa quiso detener el arca, Dios lo mató. Y alguien dice, pero ¿por qué Dios mató a Usa si quería hacer algo bueno? Bueno, quería hacer algo bueno usando el método incorrecto. Dios no bendice, hermanos, cuando nosotros queremos hacer algo bueno usando el método incorrecto. Por ejemplo, esta iglesia podía llenarse si yo como pastor uso métodos incorrectos para atraer a la gente. Pero eso no es una bendición. Dios no va a usar o no va a bendecir su iglesia usando nosotros métodos incorrectos. Dios dio la provisión al pueblo, dio la ley y le dijo el castigo será para el justo y el inocente va a salir en libertad. Eso lo sabía bien todo judío. Los jueces fueron puestos para que fueran imparciales. Y nosotros, hermanos, debemos también de ser imparciales. Derramamos sangre inocente cuando somos injustos con alguien. Derramamos sangre inocente cuando no le damos el pago que la persona merece. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 18:20. Si alguien puede ir ahí. Jueces y oficiales pondrás en todas sus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Deuteronomio 16, 18 al 20. 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. Soborno, pues, se entiende, ¿verdad? Mordida. No te vendas, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ya cuando la persona es sobornada, ya ahí la justicia se fue. 20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Ciertamente, hermanos, Dios quiere que seamos justos, honestos e imparciales en todos nuestros tratos. Vamos a correr y vamos a ir al 4. A la cuarta cosa que Dios aborrece, cuarto pecado. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Una cosa, hermanos, es para un hombre pecar y caer alguna vez en alguna debilidad, y otra cosa es que maquine cómo va a cometer esa fechoría. Usted sabe que los asesinatos son condenados de acuerdo a la gravedad. Si alguien por accidente mató a alguien, bueno, pues tendrá que pagar, pero se analiza. Pero cuando una persona con premeditación y alevosía planea incluso todo, eso es tomado por el juez y la pena es mucho más fuerte. Bueno, dice la palabra de Dios aquí que Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamientos inicuos. Vamos a Miqueas 2, 1 al 3. Mire qué interesante cómo el profeta habla al pueblo que Dios le había dado la ley y le dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Interesante, ¿no? Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad.
Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Hermanos, Dios abomina el que hace el corazón perverso. ¿Cómo está su corazón? ¿Es su corazón inocente? ¿Es su corazón que piensa en el bien? ¿O está pensando usted cómo salirse con la suya? ¿Cómo tomar ventaja de otra persona? Esto es importante que lo escuchen aquellas personas que tienen gente trabajando, ¿verdad?, con ellos. O estas personas que están metidas en el negocio. Muchas veces no duermen pensando: ¿y mañana cómo voy a hacer? ¿Y si les miento aquí? ¿Y si voy allá? Y dice que están esperando que llegue el día para ejecutar su maldad. Dios, hermanos, aborrece esta rebelión. Dios aborrece el corazón perverso. Y no tenemos tanto tiempo para hablar del corazón perverso, pero la palabra de Dios dice que del corazón salen todos los malos pensamientos. Del corazón brota todo lo que nosotros vemos, hermanos, hoy en el mundo. Todo ha brotado de un corazón perverso, que ha maquinado en su corazón hacer el mal. Bueno, Dios, hermanos, abomina la rebelión. Todo aquello que es en contra de la voluntad de Dios, Dios lo abomina. Mire, no importa, mis queridos hermanos, si por ser honestos vamos a perder, entre comillas, algún negocio o algo que queremos. Pero Dios honra a los que le honran. Amén. Dios aborrece, como en quinto lugar, los pies presurosos para correr al mal. Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Hermanos, es difícil para aquellos que con una conciencia tierna y honesta pensemos cómo hay personas que corren desenfrenadamente a hacer el mal. Yo a veces me pongo a pensar, pero ¿cómo no pueden detenerse y pensar que esto les va a acarrear en sus vidas desgracias? Bueno, la palabra de Dios dice que hay hombres que son presurosos para el mal. Y vemos, ¿verdad?, que son prestos para estar siempre al pie de la maldad. Quienes conscientemente escogen un mal camino en la vida por encima de lo que es bueno. Fíjese que Dios ha determinado a nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Dice la palabra del Señor que cuando Josué dijo: he aquí, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Es interesante esto porque él tomó una decisión de hacer lo bueno. El bien y el mal está frente de nosotros. ¿Cómo anda usted? ¿Cuál es su agenda? Su agenda siempre está, en su agenda siempre está presente el hacer el bien, el ser la sal, el ser la luz, o usted corre presurosamente a hacer el mal. Hermanos, la realidad de estos tiempos, todo lo que estamos viendo ante nuestros ojos, es prueba de que el 95% del ser humano anda haciendo maldades. Y por ahí tienen su música en el mundo y se jactan, ¿verdad?, a ver quién es más malo, a ver quién ha tenido más dividendos de su maldad. Pero el Señor dice que el camino de estas personas tiene un final. Y ese final es un final de muerte. Isaías 5:20 lo profetizó y dijo: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es interesante, mis queridos hermanos, que hoy se ha multiplicado la maldad. Dice la palabra del Señor que esa es una profecía, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esos muchos no son los del mundo, esos están fríos. Esos muchos habla del pueblo de Dios. ¿Por qué mucha gente no va a la iglesia hoy? Va y le pregunta, ¿verdad? Y le va a decir: no, porque es que en la iglesia me hicieron esto.
No, porque me robaron, me estafaron, me prometieron. Y entonces, por haberse multiplicado esa maldad, el amor de muchos, dice que en estos tiempos se enfriará. Y esa palabra maldad, mis queridos hermanos, en el original significa un viento helado, como cuando usted sopla la taza del café. Eso dice que vendrá en estos tiempos y enfriará el corazón de muchos. Mire, hermanos, que la maldad que está en el mundo no enfríe su corazón. Que usted, como dijo la hermana, pueda tener esa certeza de decir, aunque el mundo vaya caminando desenfrenadamente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Salmo 52, 3, 5 dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Por tanto, mire, hay un pago. Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios nos guarde de esta palabra. Y todo es por amar más el mal. El Señor Jesucristo vino a este mundo y Él dice: y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas. Aborrecieron la luz y se fueron tras el pecado. Tenemos que aborrecer, mis queridos hermanos, el pecado. Lo que Dios aborrece, para nosotros también debe de ser aborrecible. Y por último, como último punto, para poderle poner cerco a nuestra familia, a nuestra vida, es el testigo falso que habla mentiras. Fíjense, hermanos, que Dios me dio la oportunidad para aprender de una persona que es un falso apóstol. Él era hijo de esta persona, o sea, hijo espiritual, según. Y un día llegó a la célula, ¿verdad? Y habíamos ido a visitar a un hermano de la iglesia y me dijo él: oye, ¿por qué no vamos a su casa? Y le digo: no, porque él vive en un lugar muy pequeño. Y me dice: no importa, vamos a visitar. No, le digo, porque no quiero causarle a él problemas, ¿verdad? Incomodidades, porque él vive en un lugar muy pequeño. Bueno, pues resulta que el jueves en la célula, en el estudio, él empezó, dizque, a orar, ¿verdad? Y a dar ciertas revelaciones según él. Y dice, y se acerca a esta persona y le dice: el Espíritu de Dios me está mostrando que tú necesitas un espacio grande para vivir. Hermano, yo me le quedé viendo y mi esposa me dijo: ¿qué vas a hacer? Porque tú sabes que eso es mentira, testigo falso de Dios. El siguiente día vengo y le digo, tuve que enfrentarlo porque él según era apostolito también. Tuve que confrontarlo y le dije: mira, a mí me dio la sensación, no sé, ¿verdad? Pero me dio la sensación que tú usaste la información que yo te di y usaste el nombre del Espíritu Santo que Él te lo había revelado para decir eso. Y me dijo, y se tiró a llorar. Y me dijo: perdóname. Del lugar donde yo vengo, así nos manipulan. Y si yo le digo el nombre de la iglesia, usted la conoce, muy grande en Miami. Y me dijo: y nosotros tenemos que inventar de 3 a 4 a 5 milagros diarios, porque nuestra semanal, porque ese es el combustible de nuestra iglesia, sean verdad o sean mentira. Hermanos, cuando eso vino a mi conocimiento, dije: qué barbaridad. ¿Cómo puede haber tanta aberración en las iglesias? El testigo falso. ¿Sabe qué? Esta persona, le dije, pues eso no es, lo confronté y me dijo: tú eres un verdadero siervo de Dios. Nunca más lo vi, anda vendiendo por ahí cosas. No es un verdadero llamado hijo de Dios.
Por eso dice aquí, Dios aborrece al testigo falso que habla mentiras. No podemos, hermanos, a veces en los testimonios en las iglesias se le cuentan tantas mentiras, todo para enaltecer un ministerio. Sea sincero, hermano, con Dios. Dios no va a bendecir un ministerio usando la mentira. Si son 10, pues somos 10 los que adoramos al Señor. Gloria a Dios, amén. Si somos más, pues más. El Señor dice que le dio los talentos, ¿verdad? Y a uno le dio 2, al otro 5, al otro 1. Pero a todos les dio la misma recompensa, menos al que enterró el talento. O sea, tener más o menos, eso no es lo importante. Lo importante es estar haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Que uno hablara falso testimonio, hermanos, en el Antiguo Testamento, eso era terrible. Y déjeme decirle, no es que Dios haya cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios y detesta al testigo falso. Lo que sucede es que hay un tiempo de gracia hoy, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres. Estas 7 cosas que Dios nos ha hablado, mis queridos hermanos, yo creo que en alguna de ellas tenemos que mejorar. Si no es que en todas, ¿no? En todas. Mire, Deuteronomio 17, 6, 7 dice: por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero no por el testimonio de uno solo. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que esté en medio de ti. El testigo falso no quedará sin castigo, dice Proverbios 19:15. No ande usted inventando cosas. Cuando Jezabel buscó falsos testigos, ¿se acuerda? Para quitarle a Nabot la viña, ella sabía que tomaría hombres perversos. ¿A dónde fue Jezabel a buscar testigos falsos? A los hombres perversos. En el juicio con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Fueron a buscar hombres perversos que dieran testigo falso. Hermanos, Dios aborrece al que siembra discordias entre hermanos. No siembre discordias usted entre hermanos. Sea usted reparador de portillos, como hablábamos en la vigilia. Sea usted una persona que edifica y no que destruye. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. El tiempo se nos fue, como siempre. Pero esperamos, hermanos queridos, que esta serie, Fundamentando la Familia, haya sido de mucha bendición para usted. Que el Señor le bendiga. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a pedir al ministerio de alabanza que pasen. Vamos a terminar cantándole a nuestro Señor.